Espero que esté muy bien. Ahí estamos esperando un segundito que terminen de entrar a la sala de webinar. Bienvenidos a esta charla, Desafíos Internacionales de la Desinformación en Argentina. Mi nombre es Sofía del Carril, en nombre de la Universidad Austral les damos la bienvenida. Es para nosotros desde la Escuela de Gobierno una alegría poder organizar este evento sobre una temática que entendemos que atraviesa distintas geografías, distintas disciplinas, y que también resuena en el ámbito doméstico, en el ámbito nacional, porque involucra a nuestras sociedades y a nuestras democracias. Así que, en primer lugar, me gustaría agradecerle a Ariel González de Valle, quien está a cargo de un proyecto vinculado a esta temática, que después en unos momentos nos va a comentar, y también a nuestros invitados que van a estar exponiendo el día de hoy: Fernando Ruiz, quien es profesor de Periodismo y Democracia de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral; Laura García, presidenta y fundadora de Global News y autora de este nuevo libro, El Desafío Digital; y Santiago Parrell, que está aquí a mi izquierda, quien es editor del diario Perfil y también profesor de Periodismo Internacional en la Universidad Católica Argentina. Gracias a todos por sumarse. Antes de darle paso a los expositores, simplemente comentarles que la idea es tener primero unas exposiciones de alrededor de 10 minutos y luego abrirlo a debate y a preguntas, así que los invitamos a quienes están hoy aquí, tanto de manera presencial como virtual, a hacer preguntas y comentarios que vamos a estar mirando con ayuda de nuestra moderadora Inés, así los podemos formular. Así que, sin más, primero le doy la palabra tal vez a Ariel, si querés decir unas palabras sobre el proyecto antes de comenzar. Sí, bueno, muchas gracias, Sofía, gobierno de la Universidad Austral, por ser receptivos a la organización de una serie de actividades dentro del proyecto Combatiendo la Desinformación en Argentina. Este es un proyecto que se presentó al IVRP Award del Departamento de Estado en los Estados Unidos y fue galardonado para implementarlo, ¿no? Es un proyecto que el premio es trabajar, en definitiva. Y bueno, tiene el centro de su interés en los desafíos internacionales de la situación argentina, especialmente la desinformación generada a partir de actores externos. Así que esto se va a implementar aquí para el año que viene. Pero quiero agradecer nuevamente a Austral por ser el espacio donde se da el puntapié inicial de este proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ariel. Bueno, para comenzar esta tarde le voy a dar la palabra a Fernando Ruiz para que nos dé su mirada sobre esta temática. Gracias, Sofía. Muy agradecido a la Escuela de Gobierno por la invitación. Me entusiasma mucho el tema y por lo tanto escribí un montón, pero lo tengo que concentrar, así que lo voy a reducir mucho, mutilar diría, en 10 minutos. Así que lo que no se entienda después lo podemos comentar en las preguntas o después. Lo primero que me gustaría decir es que la desinformación es un fenómeno recontrahumano. Por lo tanto, es un factor que nos acompaña en el comienzo de la historia y nos va a seguir acompañando. O sea, no es algo que se termina, que se acaba, que se combate definitivamente. Está relacionado con las emociones más profundas de las personas, y no estoy hablando de terceras personas, sino de todos nosotros. Tiene que ver con la esperanza, con el miedo, con la angustia, y eso, por eso nosotros podemos encontrar las mejores descripciones sobre los procesos de desinformación en la ficción, en aquellas ficciones que, por ejemplo, nos describen lo humano de la mejor manera posible. Podríamos mencionar a Shakespeare y sus tragedias, donde cuando uno lo analiza desde el punto de vista informativo, ve cómo circula la información en esas tragedias y lo que ve que la trama se mueve por procesos de desinformación. Hay desinformación que puede ser por un montón de razones, desde el azar,
la perversión de algún actor, la mala interpretación, que va generando procesos de desinformación hasta terminar en lo que se puede llamar tragedias informativas. Esos procesos que son de desinformación terminan por esa mala circulación de la información, muchas veces entran tantas de las ficciones de Shakespeare, y si alguien tiene a mano las novelas turcas puede hacer el mismo análisis. Queda mejor hacerlo con Shakespeare, pero también se puede hacer con las novelas. Ese proceso de desinformación en la historia ha sido en gran medida un motor de la historia. Y tenemos un montón de casos de eso. Rápidamente podemos ver cómo, por ejemplo, procesos revolucionarios se aceleran por procesos de desinformación. Noticias falsas que tienen alguna verosimilitud terminan siendo un gran motor de la historia. Toma de la Bastilla, por ejemplo, en la Revolución Francesa, o incluso unos días después de la toma de la Bastilla, uno de los hechos más revolucionarios que hubo en la Asamblea Nacional, que fue la abolición del régimen feudal, el 4 de agosto de 1789, fue una consecuencia de lo que se llamó el Gran Pánico. El Gran Pánico está descrito en un libro del antropólogo francés Georges Lefebvre, en el que demuestra cómo, a partir de un miedo existente, un miedo preexistente, las noticias falsas que empezaron a circular por Francia generaron una especie de oleada de repudio y de agresión hacia la aristocracia francesa que motivó a la Asamblea Nacional de Francia a generar un proceso revolucionario muy fuerte que no estaba previamente pensado, que era la abolición del régimen. El levantamiento de Madrid el 2 de mayo de 1808 tiene el mismo origen, una noticia falsa. Nada menos que el pueblo de Madrid, con el apoyo de solo 2 soldados del ejército español, se levanta contra el ejército de Napoleón. A partir de una noticia falsa que era verosímil, pero para el pueblo resultaba verdadera. Y hay un montón de ejemplos en los cuales la historia es motorizada por noticias falsas. Hay una película muy linda, es de Robin Williams, Jacob the Liar, donde él es un judío en el gueto de Varsovia, en el cual él simula que tiene una radio, que no tiene, y escucha noticias de la llegada de los tanques soviéticos. Y esa distribución de noticias falsas que él hacía en el interior del gueto servía para mantener la esperanza de las personas y que pudieran mantenerse con vida, a pesar de que las noticias eran completamente falsas. Por lo tanto, los orígenes y las motivaciones de las noticias falsas son de siempre, son permanentes y son constantes. La historia finalmente es gobernada, y el presente también, tanto por las verdades como por las mentiras. Hay una frase del antropólogo francés Georges Balandier que dice: la política dirige lo real por medio del imaginario. Y en lo imaginario tienen un montón de acceso a aquellas noticias que a nosotros nos parecen verosímiles, son verosímiles en algún grado y las incorporamos a nuestro pensamiento. Y eso finalmente termina siendo conducción de lo real. Tenemos ejemplos muy cercanos. En septiembre del año pasado Chile votó para aprobar o no su constitución. Y votó finalmente en contra de aprobar la constitución. Se hizo un estudio que lo hizo un medio que se llama CIPER, uno de los medios más importantes de Chile, de periodismo de investigación, sobre cuáles eran las razones que arguyeron en varios barrios de Santiago para votar en contra de la Constitución. De los primeros 4 argumentos que usaron, los 2 primeros eran falsos, pero se instalaron como reales y finalmente tuvieron impactando en lo real, ¿no? Finalmente fueron motores esos 2 argumentos falsos, esas 2 noticias falsas, en el rechazo a la Constitución. Este proceso de desinformación en la dimensión internacional, que es lo que hoy nos ocupa acá, son especialmente relevantes e inquietantes. Y además son inquietantes porque muchos de ellos están gestionados por dictaduras.
Y las dictaduras, algo que a mí siempre me ha interesado, tienen unos interesantes niveles de cooperación entre ellas y unos interesantes niveles de intercambio de know-how. Y a mí me gustaría estar en esas reuniones donde se juntan los iraníes, los rusos, los chinos, los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos a intercambiar cómo mejorar sus granjas, cómo generar sus procesos de difusión de información falsa, porque en última instancia nadie tiene que ganar la batalla, sino lo que tiene que lograr siempre son los aprendizajes más rápidos posibles y seguir aprendiendo, no creyendo que maneja los mecanismos para defenderse de la desinformación o para generar desinformación en el caso de dictaduras, sino permanentemente seguir aprendiendo. Pero lo importante para mí es esto. Estas dictaduras, lo que están promoviendo, el objetivo que tienen, es la desestabilización de países. Y esa desestabilización de países, en el análisis que yo hago de los procesos de desinformación que conducen, es el siguiente. La forma de desestabilizar un país es expandir la voz de los grupos internos extremos que esos países tienen, tanto por derecha como por izquierda. Las voces extremas es muy fácil. Ustedes revisen la programación de Russia Today en América Latina. Ustedes van a ver cómo se le da voz y se expande el alcance de las noticias relacionadas con los grupos extremos de los distintos países, tanto de un lado como del otro. No hay una focalización en un sector, sino de todos. ¿Eso qué genera? Esos procesos de polarización, porque lo que están induciendo son procesos de polarización, genera una expansión de discursos extremos, discursos polarizantes, muchas veces discursos de odio que estos grupos tienen, y que va generando un proceso clave, que es los procesos de desconexión moral interno entre distintos sectores sociales. Los procesos de desconexión moral significan que prácticamente se convierten grupos sociales en enemigos en el mismo territorio. Casi diría que pueden llegar a expresar la voluntad de no convivir, por más que conviven y convivirán y tendrán que convivir. Y esos procesos de desconexión moral, de alguna forma, reducen a los otros, ¿no? Los procesos de polarización también son procesos de reducción de agenda. Finalmente, yo no conozco a las personas enteras, sino lo único que me interesa de esa persona es un tema. ¿Cuál es tu opinión sobre tal cosa? Y esto es lo que define el proceso de polarización. Por lo tanto, los procesos de polarización son también procesos de reducción de agenda. Esos procesos de desconexión moral generan entonces una inestabilidad mayor, y los países que tienen inestabilidad mayor, por ejemplo, puede pasar también en los países más importantes y más relevantes del mundo, tienen menos capacidad de incidencia internacional. Yo, desde la perspectiva de la dictadura, puedo afectar a las democracias que internacionalmente me están de alguna forma acosando, afectando su campo interno, afectando su patio trasero, ¿no? Y de esa forma le saco de alguna forma relevancia en su incidencia internacional. Esa amplificación de los extremos que polariza, que genera desconexión moral, puede haber antídotos frente a eso. Las democracias tienen antídotos. El principal antídoto que tiene la democracia contra eso, que no es un antídoto que termine en absoluto eso, sino que lo puede graduar, es una fuerza estabilizadora, es lo que se llama la base informativa común. La base informativa común consiste en que existen medios de comunicación y plataformas de diálogo en cada país que permiten el encuentro y el diálogo de distintos sectores sociales, y eso permite de alguna forma compensar esas fuerzas externas e internas que están generando los procesos de desestabilización. Es decir, esa base informativa común puede servir como un proceso de estabilización, por lo menos como una fuerza para compensar la desestabilización externa. Esto no va a terminar con los procesos de desinformación, no va a terminar con los intentos de desestabilización, pero nos hace más fuertes. Por eso es muy importante para la democracia, algo muy obvio para todos, que es tratar de mantener permanentemente fuertes las bases y las plataformas de diálogo. Bueno, este sería mi arranque
Sofía, para después cualquier cosa aclarar o... Muchas gracias. Gracias, Fernando. Venga. Laura. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por ocuparse de estos temas, ¿no?, que hacen realmente al crecimiento de la sociedad. Mi mirada es una mirada desde otro lugar. Creo que el proceso de la desinformación tiene, también somos parte nosotros de ese proceso. Digamos, tenemos tres niveles. Un nivel son los reguladores, o los que generan políticas públicas. El otro nivel son los creadores, los generadores, y el otro nivel somos nosotros, que podemos estar en algunos otros niveles, pero todos nosotros como consumidores. Y el problema está, en gran parte, en que nosotros tenemos un desconocimiento enorme como ciudadanos de cómo son las reglas de juego en la vida tecnológica, en la vida digital. Y cómo han ido evolucionando estas reglas de juego y cómo la forma en que nosotros consumimos la información es funcional a la desinformación. Y es funcional a lo que recién hablaba Fernando, a la polarización, a la radicalización del pensamiento, a la intolerancia, a la falta de capacidad de diálogo en una sociedad que son base esencial de la vida democrática. ¿En qué sentido? Digamos, este desconocimiento, ¿de dónde parte? Primero, la tecnología es binaria, unos y ceros. Todo tiende a llevarlo a polarizarlo. Entonces, hay que empezar a entender cómo funciona la tecnología. Esto no quiere decir que es buena o que es mala, sino que estas son las reglas de juego y con esto estamos manejándonos en nuestra vida. Entonces, estamos utilizando herramientas que tienen ciertas capacidades. El otro punto, la tecnología, hoy, como funciona el modelo, yo entrego permanentemente datos de mi comportamiento, de mi forma de pensar, ideas, creencias, que arman mis perfiles. Con lo cual, la capacidad que adquiere la tecnología sobre mi forma de ser, sobre mi persona, es aún superior a la que yo mismo tengo conciencia de mí mismo. Termina conociendo más de mi persona de lo que conscientemente yo puedo saber. ¿Y qué es lo que hace? Utiliza los sesgos cognitivos. Todos tenemos dos niveles de pensamiento, el analítico y el automático. El analítico, ¿cuál es? Consume mucha energía, entonces el analítico funciona casi como, de hecho, la tecnología usa nuestra forma de funcionamiento cognitivo. El analítico, ¿qué hace? Arma como los algoritmos, las recetas, para que el automático actúe sin tener que pensar. Por ejemplo, aprender a hablar. Al principio hay que pensar en las palabras, después sale automáticamente, no tengo que estar pensando. O aprender a caminar. Yo al principio tengo que pensar en todas las variables, pero después el analítico ya lo dejó en el automático. Si no, no tendríamos capacidad de aprender más allá de lo que estamos en el momento ejerciendo, no tendríamos otras capacidades. Entonces, la tecnología, ¿dónde actúa? No actúa sobre nuestro analítico, actúa directamente sobre el automático, bypassea al analítico. Entonces, actuamos basados en emociones. Nuestro comportamiento está completamente afectado y alejado del pensamiento, no es analítico. ¿Esto qué nos lleva? Después de entender cómo funciona, tenemos que empezar a entender cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar y no las tenemos. Cuando yo suelo preguntar, ¿cómo estás de tu alfabetización digital? Y la gente me dice, bueno, uso tales y tales herramientas, sé un montón de todo esto, ¿no? A veces es hasta un desarrollador con un expertise elevado. Pero eso no es la alfabetización digital. Esto son las habilidades técnicas sobre la vida digital. Pero y las habilidades que tienen que ver con nuestro comportamiento, con cómo nosotros tenemos que manejarnos como consumidores para que no nos afecte, esas no las hemos desarrollado. Y las tenemos que empezar a desarrollar. Y lo primero es entender cómo funciona el modelo. En el modelo hay, y esto tiene mucho que ver con cómo nosotros nos informamos, existe el uso de los sesgos cognitivos, que son los sesgos que tenemos todos los humanos, pero aplicados en base tecnológica.
y que nosotros desconocemos cuáles son en los algoritmos los sesgos cognitivos que se están utilizando. Uno, el que siempre suele estar, porque es un mix en general, ¿no? El sesgo de confirmación. Yo confirmo permanentemente, me llega siempre información que está de acuerdo con mi forma de pensar. Entonces termino radicalizando mi pensamiento. Y esto es muy funcional a lo que vos recién decías, a formas de autoritarias de pensamiento o también a polarización, a radicalización. Entonces, entender cómo funciona el modelo es el primer paso. El segundo es, en el último informe de Thomson Reuters de este año, de mayo, sobre el consumo de información y cómo los ciudadanos en el mundo consumimos información, solo el 22% de las personas consumen noticias directamente yendo al medio. El resto consume noticias y se sienten informados, por lo tanto, a través de las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? La noticia puede ser que está validada porque es un medio respetable, porque realmente tiene un trabajo profesional. Pero hubo un filtro en el medio, y ese filtro tiene que ver con justamente este proceso que les digo de selección, que evita mi capacidad de pensar. Con lo cual, si yo no tomo en cuenta esto y yo no empiezo a tomar control de la forma en que me informo, empiezo a estar en problemas. Y por último, yo siempre hago esta alegoría, ¿no? Hace muchos años entendimos que la alimentación, y empezamos a ocuparnos de la nutrición y de la dieta, que la alimentación era importante, que no era lo mismo comer cualquier alimento. Que si yo comía determinado tipo de alimentos, estaba más sano o menos sano. Y empezamos a controlar la alimentación. Después, los alimentos fueron adulterados y de alguna manera tuvimos que aprender y educarnos, y de hecho existen las etiquetas nutricionales que nos hacen ver y tenemos que ir y mirar como consumidores a ver qué compramos. Lo mismo está pasando con la información. Si nosotros no empezamos a entender que como nosotros nos informamos, pensamos, y como pensamos, decidimos, y que esto realmente nos puede afectar nuestro accionar, entonces nosotros podemos terminar tóxicos, intoxicados. Podemos perder control de nuestro pensamiento. Entonces, lo primero es pensar en que tenemos que tener una dieta informativa. Y lo segundo, porque la información también empezó a ser manipulada, adulterada, etcétera, etcétera, haciendo esta alegoría, lo segundo es, yo imagino etiquetas nutricionales, que no es que las pido, pero es que empezar a pensar respecto de qué estamos consumiendo y tener una conciencia distinta como consumidores, porque si no somos parte del problema. No podemos dejar que todo esté en los reguladores y en los creadores de la información. Tenemos que también entender que nuestro rol es otro. ¿Y por qué? Porque las reglas del juego son distintas. Han cambiado. Bueno. Ariel. Sí. Bueno, un poco complementando hablando sobre la cuestión de la desinformación como un elemento, un proceso eminentemente humano. También tenemos que tener en cuenta que el concepto moderno de la desinformación tiene un origen eminentemente vinculado a los asuntos internacionales, ¿no? Específicamente a la Guerra Fría. El concepto de desinformación proviene de la Federación Rusa, denominada desinformacia, que digamos, fue puesta en operación, implementalizada a partir de la década del 50. ¿No? Dicen que este concepto lo está acuñando los operativos del mismo Stalin, pero termina siendo operacionalizada como un instrumento para influir en los asuntos mundiales, digamos, no por por alguna institución de la sociedad civil o una institución
digamos, no relacionado al Estado, sino que fue la propia KGB, ¿no? Que armó un departamento específico, después se va a llamar un servicio, y que va a invertir muchos esfuerzos desde el punto de vista de recursos económicos y también humanos. A un punto de la década del 70, la inteligencia americana hablaba que había por lo menos 700 oficiales de la KGB trabajando en esta área. Y los Estados Unidos impulsaron la creación de un grupo de trabajo sobre medidas activas, que es la denominación. En ruso incluía varios cuestiones de el orden en los enemigos, de los Estados Unidos, pero también en Occidente en general. Y bueno, este concepto incluía varios elementos como sabotaje, acciones encubiertas, pero uno de esos instrumentos era la desinformación. Entonces, el concepto que hoy conocemos, que ha tenido un boom en los últimos años, especialmente en los estudios de comunicación, tuvo un boom previo, especialmente a finales de la década del 70, hasta finales de la década del 80, donde se publicaron múltiples libros y artículos. Entonces, en primer lugar, enfatizar, digamos, los orígenes contemporáneos de este concepto que se relaciona directamente con la confrontación bipolar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? En este sentido, creo que es importante contextualizar la desinformación en términos de la situación, el momento que está atravesando el orden o el sistema internacional, ¿no? En este sentido, digamos, desde hace por lo menos 4 o 5 años, muchos analistas internacionales argumentan que estamos en una nueva época de competencia entre grandes potencias. Yo me sumo a esta perspectiva, en la cual hay un mundo que es menos cooperativo, más confrontativo, en los cuales tanto la competencia tecnológica entre los Estados Unidos y China, con sus derivaciones en el campo militar y especialmente naval, en paralelo con la invasión rusa de Ucrania, están conformando una situación en la cual estamos entrando en una nueva política de bloques, con alianzas más informales, pero en la cual digamos, empieza a operar nuevamente una lógica de amigo-enemigo, especialmente, está muy claro en el caso de los Estados Unidos, de la Federación Rusa versus, digamos, a parte de Occidente, ¿no? Con las sanciones y con el apoyo en la guerra proxy de la OTAN en Ucrania. En este sentido, digamos, la desinformación se hay que interpretarla desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Digamos, hay 2 aspectos que me gustaría subrayar. Primero, que entra dentro del dominio de lo que se denomina la guerra informativa, ¿no? No solamente desde el punto de vista de los Estados Unidos, sino desde el punto de vista, digamos, ruso y chino, en la cual, digamos, parte de esta disputa geopolítica, estratégica, contra Occidente, de la perspectiva, obviamente, anti-occidental, la desinformación tiene un rol importante, primero para deslegitimar las posturas occidentales y los argumentos occidentales frente a Rusia, pero además también con una intencionalidad, como estamos hablando de desestabilización de los regímenes democráticos, en la cual obviamente cuanto mayor inestabilidad desde el punto de vista político y cuanto mayor confrontación entre la opinión pública y los partidos establecidos, esto en definitiva permite que, digamos, la atención se desvíe desde digamos, el adversario hacia la agenda doméstica, ¿no? Hoy en día yo creo que el Kremlin están muy expectantes con las próximas elecciones de los Estados Unidos y con el regreso de Trump al poder, porque eso generaría un menor apoyo político
militar a Ucrania, algo que hoy en día también está puesto en discusión con el nuevo Congreso, digamos, con una mayor presencia de los republicanos, ¿no? Especialmente en la Cámara de Representantes. Entonces, digamos, el dominio informativo es parte de esta competencia entre grandes potencias y no es una secundaria, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, porque, digamos, aquí hay que tener en cuenta que hay, digamos, hay una trayectoria entre las luchas entre narrativas, entre desinformación, fake news, entre fundamentalmente Occidente y Rusia. Si uno revisa los principales documentos, planes de acción de los Estados Unidos, o los europeos, o los británicos, lo que va a encontrar es que, digamos, los rusos son la prioridad en ese sentido, y en medio de un conflicto armado esto genera, digamos, muchísima información diaria que permite ser instrumentalizada y weaponizada, ¿no? Y esto, vamos a un segundo elemento, que es que la desinformación forma parte de lo que unos estrategas americanos hablan de la guerra híbrida, ¿no? En la cual hay formas, digamos, de disputa que no necesariamente tienen que ser cinética, que no necesariamente tienen que conllevar el uso el uso físico de la violencia, sino que se hace por otros medios o por otras vías. Quizás esto era una prioridad para las sociedades de pensamiento occidentales previo a la invasión ruso-ucraniana, pero hoy en día podemos decir que va a ser superpuesto, ¿no? La situación de la desinformación con un conflicto que está abierto, ¿no? Si uno se pone a considerar el espectro del conflicto, de los conflictos armados, digamos, la desinformación ingresa dentro de lo que son acciones no letales, pero digamos, con el mismo objetivo de desestabilizar al adversario, ¿no? Y más aún, en medio de una guerra, ese estilo, ¿no? Digamos, cuando haya una guerra, la primera víctima es la verdad, y en este sentido, digamos, es importante considerar el rol de la desinformación en esta situación, ¿no? Y por último, brevemente, acotar que la desinformación se hace inclusive mucho más aguda en momentos de crisis informativa, en momentos en los cuales hay situaciones de conflicto armado, pero esto se da especialmente durante los primeros momentos del conflicto, ¿no? Eso es donde hay mayor atención, y esto se ve reflejado en un manual que cargamos asociado por parte de este proyecto, en lo cual el proceso de atención sobre la Argentina, del conflicto ruso-ucraniano, fue básicamente las primeras 3 meses, ¿no? Es ahí donde las narrativas y la desinformación se diseminó y fue consumida, no específicamente apuntados en Argentina, sino como parte de operaciones de desinformación global, pero luego de eso el nivel de atención cae considerablemente, y esto también nos pone a pensar sobre un poco los límites que tiene el impacto de la desinformación externa en Argentina. Es un país que no le presta demasiada atención a los asuntos externos. Vemos claramente la decisión dejando afuera para el próximo debate presidencial de la agenda política exterior. Y esto también se replica en otros temas, inclusive en el conflicto ruso-ucraniano. Puede ser que haya operaciones en marcha de desinformación, pero no son lo suficientemente relevantes para ser captadas por los chequeadores, ¿no? Por lo menos en esta fase de conflicto entre Rusia y Ucrania, con mucho desgaste y también la cual hay cansancio informativo por parte de aquellos que consumen, inclusive por parte de los analistas internacionales. Dicho esto. Bueno, gracias, Ariel. Santiago. Bueno, yo quiero hacer solo unas breves reflexiones
y así asumo el riesgo de poder pasar como corporativo, pero quiero centrar mis reflexiones en el periodismo y en los periodistas. Se ha hablado acá de desinformación y yo quiero enfocarla desde el punto de vista de lo que ha sido su estrella, su núcleo, su eje, que es la famosa fake news. La fake news que no es para nada algo nuevo, pero que ha ganado notoriedad en los últimos años, por algunas razones que voy a tratar de resumir. Y para marcar alguna, no una disidencia, pero sí una diferencia con lo que decía Ariel, él decía que el tema de la desinformación es un fenómeno de la Guerra Fría. Yo creo que sí, tal como la conocemos hoy, pero yo quería traer a colación, hace unos años tuve la oportunidad, el gusto de que me encargaran un modesto librito de divulgación sobre la Primera Guerra Mundial, que está organizado en torno a pequeños episodios. Y ahí yo pude analizar en uno de los episodios el funcionamiento del célebre War Propaganda Bureau que Inglaterra, que Gran Bretaña montó en la Primera Guerra Mundial con el fin declarado de propagandear mentiras sistemáticas sobre Alemania para golpear la moral, para a la vez dar la moral a las tropas británicas. Ahí se encuentra el que está considerado una de las piezas maestras de una verdadera fake news, que fue lo que en su momento se consideró, se llamó la fábrica de cadáveres en la Bélgica ocupada. Una cuestión que tuvo unas derivaciones realmente trágicas e impensadas. A partir de un hecho que tenía una pizca de verdad, que era que los alemanes con los caballos muertos y sus huesos fabricaban cebo, se filtró a la prensa una noticia que sostenía que con los cadáveres de los alemanes que caían en la Bélgica ocupada, es decir, los propios soldados, se hacía jabón o se hacía cebo para fabricar explosivos. Esa noticia fue tomada de una noticia que había escrito un corresponsal alemán, pero que no decía eso, sino que decía que había un fuerte olor amoníaco en la región y que se suponía que se estaba procesando restos para hacer cebo. La cuestión es que se terminó haciendo esa noticia que replicó en diarios franceses, en diarios belgas, en diarios australianos y quedó establecida. La noticia dio vuelta al mundo y cuando terminó la guerra, un año después o dos, el canciller británico admitió que era una mentira completa creada en el War Propaganda Bureau. ¿Cuál es la consecuencia trágica? Que una de las causas por la que en la Segunda Guerra Mundial costó tanto creer las cosas que estaban sucediendo con la solución final en Alemania fue que los nazis invocaban esa escena. Por supuesto que no fue la principal causa, pero fue una de las causas. Ese es un antecedente claro de las deepfake, de las fake news que tenemos hoy. Y yo decía que hoy las fake news han vuelto a la palestra y decía por qué. Bueno, en primer lugar, creo que es por la explosión tecnológica, la última explosión tecnológica que ha permitido tres cuestiones centrales para las fake news. La primera es la creación de una realidad paralela absoluta. Imaginemos que esa fábrica de cadáveres hoy hubiéramos podido ver un video con alemanes procesando cadáveres de soldados mientras hacían cebo, así nomás. Hubiéramos visto esas imágenes gracias a la inteligencia artificial. La segunda es que el proceso de divulgación no hubiera sido una primera noticia en un diario, después en otro, sino que hubiera sido millones de diarios y de revistas y de usuarios que lo recibirían. Y la tercera es que millones de usuarios la recibirían en las redes sociales y la distribuirían con su propio aval entre conocidos, con lo cual el impacto sería tremendo. Eso hay que sumarlo a una circunstancia muy especial y es el momento que vivimos de descrédito absoluto del discurso público y muy especialmente de los medios. Como alguna vez leí por ahí, cuando no se cree en nada, se cree cualquier cosa. Y para cerrar este concepto, yo creo que, al revés de lo que se piensa, el momento que estamos viviendo es un momento fantástico para la recuperación de la credibilidad de los medios de comunicación.
Hoy la Unión Europea acaba de divulgar su informe sobre el código de control que tiene de las plataformas y de las noticias de desinformación que ha hecho a lo largo de los últimos meses. Ha mostrado las noticias que ha bajado de Facebook, las noticias que ha bajado de ex Twitter, ha dicho que es la peor de las plataformas. No hay ninguna noticia que haya bajado que sea de un medio de comunicación, digamos, tradicional que se maneje por reglas de mercado, no estos medios que ha enumerado Fernando en su presentación. Y yo hablaba con un amigo y decía, en ningún medio de comunicación razonable, tenga el sesgo que tenga, uno va a encontrar una noticia de que en la trastienda de una pizzería de Washington, Hillary Clinton practicaba la pedofilia con chicos. Eso salió en redes sociales y lo creyeron miles de personas, por lo menos. Hasta un hombre que fue desde Texas a pegarle un tiro al dueño de la pizzería. En ninguna medio de ese tipo, medio, digamos, tradicional, tenga el sesgo que tenga, uno va a leer que Bill Gates pagó para que a cada persona que se dé la vacuna le pongan un chip bajo la piel. Los medios de comunicación con los sesgos, los periodistas que tienen, que podemos tener deshonestidad intelectual, que podemos no chequear lo suficiente, que podemos mentir, algunos pueden mentir, que pueden trabajar influidos por cuestiones ideológicas, hasta por dinero, no están en condiciones, no son los que producen deepfakes. Las deepfakes son armas de una herramienta, son parte de una herramienta de guerra que excede al periodismo, que utiliza el periodismo como una de sus muchas herramientas, pero que no es ni por mucho la herramienta central. Por eso yo creo que este es un momento importante para los medios de comunicación para recuperar un protagonismo con todos los defectos que los medios pueden tener. No se recuperará ese prestigio que tenían hace 40, 50 años, cuando uno podía decir, lo escuché en la radio, lo leí en el diario, o esas cuestiones. Es verdad, esos tiempos pasaron, no solo para el periodismo, para cualquiera. Hoy vivimos una explosión de la subjetividad. Me gusta contar siempre una historia que leí en Brasil de una profesora que estaba enseñando el teorema de Pitágoras, entonces decía, bueno, la suma del cateto de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Del cuadrado de los catetos, y un alumno le dijo, bueno, esa es su opinión. Creo que eso es un poco el momento que estamos viviendo y los medios se deben adaptar a eso, pero esta explosión de fake news es una oportunidad para que los medios recuperemos un lugar central de confiabilidad, y las coberturas de la guerra lo están demostrando. Las agencias internacionales, los medios que tienen enviados, aún aquellos que tienen claramente simpatía sin ser los medios que enumeraba Fernando, están teniendo mucho más cuidado en las coberturas que lo que uno puede ver de blogueros y en las redes en general. Eso es un poco lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, gracias Santiago. Tenemos algunas preguntas en el chat, también vamos a tomar preguntas acá si tienen para nuestros panelistas. Antes de arrancar con las preguntas del chat, sí me gustaría aprovechar mi condición de moderadora para hacer algunas preguntas especialmente sobre algunos de los temas que tocaron, ¿no? Y empiezo con Fernando. Vos hablaste de esta necesidad de tener una base informativa común, ¿no? Y me pregunto, digamos, vemos una tendencia a nivel internacional de lo que algunos politólogos internacionalistas llaman recesión democrática, ¿no? Una debilidad, un avance de las autocracias, una debilidad de las democracias existentes. Y me pregunto cómo es digamos, cómo se vincula esta recesión democrática con esta base informativa común que tal vez hemos ido perdiendo, ¿no? Porque al final del día las instituciones democráticas no dejan de ser un reflejo de consensos, y esos consensos se establecen en una esfera pública
y a través también, no necesariamente de acuerdos a nivel ideológico, pero sí a nivel de los hechos o de las evidencias, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión? Mira, a mí un concepto me gusta mucho que se lo escuché en un discurso de Angela Merkel, que es la democracia, entre otras cosas, es información compartida. Y esta idea de información compartida es la base del diálogo, que no es coincidir, no es consenso, no es lo mismo que consenso. Es tenemos unas coincidencias en gran medida gracias, y acá tomo el corporativismo de Santiago, gracias a un periodismo profesional que funciona como un núcleo importante, como una institución importante, y que permite, con los distintos sesgos que los medios tienen, tener una base informativa. Y a partir de esa base informativa común, se genera un diálogo posible, donde cada uno tendrá su opinión. Pero el problema y la recesión democrática, que vos mencionabas, Sofía, tiene que ver con que esa base informativa común se ha erosionado mucho. Y las personas que viven en la sociedad viven cada vez más en sociedades diferentes, en la percepción de que viven en mundos diferentes. Viviendo en el mismo mundo, creen que viven en mundos distintos, entonces tienen menos puntos de contacto. Y entonces se genera todo ese proceso que es una polarización cognitiva por un lado, en el sentido que conoces menos el mundo del otro, y después termina siendo una polarización afectiva. Querés menos al otro y el otro te quiere. Gracias, Fernando. Bueno, voy a hacer dos preguntas del chat y después, si quieren, retomo para quien la quiera tomar. La primera es, ¿cómo diferenciar teórica y prácticamente la desinformación, la mala información y las mentiras disfrazadas de noticias? Yo solo digo, sí, yo digo, me olvidé de decirlo cuando lo comenté, la desinformación presupone una intención. Este es un elemento que me olvidé de decirlo. La mala información puede ser falta de profesionalidad, falta de conocimiento al escribir, yo digo escribir porque, bueno, al presentar una noticia, y la última, ¿cuál era la opción? Mentiras disfrazadas de noticias. Eso puede ser marketing, puede ser, perdón por eso, sí, esto que los nuevos géneros, pero eso que está abajo ahora en las páginas web, ¿no? Pero yo creo que para reconocer la cualidad esencial de la desinformación es la intención. Hay una intención que va más allá de transmitir información. Es otro el objetivo. Yo quiero agregar algo. Con respecto a lo que dijo Fernando, que la tecnología ayuda a crear estas cámaras de eco, donde las personas estamos en burbujas, y por eso no tenemos, esto que dijiste recién que me pareció, no tenemos ningún punto en común de información, con lo cual se hace imposible el diálogo. Y yo no tolero al otro, porque además mi percepción del tiempo y mi frustración frente a la incapacidad del diálogo es total. Y mi percepción del tiempo es aceleradísima, con lo cual prefiero no dialogar, ¿no? Y con respecto a lo que dijo Santiago, a ver, hay 7 categorías de noticias falsas, y están las malintencionadas, pero voy a hablar desde el consumidor, ¿no? Y son 3 grandes preguntas simples, muy simples, bien básico, que nos tenemos que hacer frente a la información que estamos consumiendo. ¿Qué vamos a consumir? ¿Qué? ¿Frente a qué estoy? Porque no es lo mismo una opinión que un hecho. No es lo mismo un análisis que un comentario. No es lo mismo digamos, no es lo mismo cualquier cosa, ¿no? Entonces, algo elaborado, algo con detalle, no es lo mismo. Entonces, ¿frente a qué estoy? ¿Qué es? Saber qué es lo que me están diciendo. Segundo, ¿quién me lo dice? Fundamental. Esto que dice él, de que es la gran oportunidad de los medios, yo también coincido, y coincido que los medios tienen que entender que son los verdaderos guardianes de la información y de la veracidad de la información, y que hay una responsabilidad importante allí. Entonces, ¿quién me lo dice? No es lo mismo que me hable de vacunas un futbolista famoso, que me hable un inmunólogo, o que me hable un dentista, que por más que es un experto, o alguien que está en el mundo de la salud, no tiene nada que ver con las vacunas. Entonces, ¿quién me lo dice?
¿Es alguien famoso, pero es famoso y tiene el expertise adecuado para que yo escuche esto? ¿O es un ciudadano común? Lo escucho, pero lo pongo en el nivel de ciudadano común, no en el nivel de experto o de alguien que va a influir sobre mi pensamiento. Y la última es ¿para qué me lo dice? Esto que, a ver, ¿cuál es la intención? ¿Me lo dice porque se dedica a informar? ¿Me lo dice porque pertenece a algún grupo determinado? ¿Me lo dice porque está haciendo construcción de pensamiento? ¿Para qué me lo dice? ¿Para que me quede más en este espacio porque mientras tanto se obtiene más información que forma parte del modelo? ¿Para qué me lo dice? Esas 3 preguntas, mirá qué simple. Lo que pasa es que requiere que pensemos, no que reaccionemos sin pensar, ¿no? Gracias, vamos a retomar ahora este tema de esta oportunidad para los medios, porque tenemos una pregunta en ese sentido, pero antes tenemos otra pregunta que dice, bueno, buenas tardes, muy interesante la charla. En el marco del descrédito hacia los medios de comunicación, ¿podríamos analizar un escenario en el que se avance hacia una ley contra la desinformación, pero no solo hacia los medios, sino también que incluya plataformas políticas? ¿Quién a mí me decís? Quien quiera tomarlo. Yo te voy a decir algo. Te voy a hablar de la trampa de las cookies, ¿sí? Y por eso yo en las regulaciones creo, pero entiendo que si nosotros la regulación no nos sirve, porque la desconocemos o no la usamos, no alcanza, porque el modelo es distinto, nosotros somos parte del modelo, y esto hay que entenderlo. Cambió, es otras reglas de juego. Entonces, en el 2002, la Unión Europea lanzó la reglamentación de las cookies. De hecho, todos nosotros hoy por hoy tenemos, porque en el mundo se fue amplificando y todos seguimos la reglamentación de las cookies. Cada vez que ustedes, díganme si ustedes se toman el trabajo de leer los contratos de las cookies. No, los términos y condiciones. Nadie lo hace. Todo el mundo pone, vamos a acceder, ¿sí? Porque estamos apurados, una de las condiciones. Y no tenemos ganas de perder tiempo. ¿Qué pasa? Se hizo un estudio para ver por qué la gente actúa de esa forma. Primero por desconocimiento, pero segundo, ¿saben cuánto tiempo promedio lleva a leer esos contratos, esos acuerdos de términos y condiciones? 45 minutos para leer y comprenderlos. Imagínense que a veces solamente vamos a estar unos segundos en ese espacio porque queremos leer una noticia y le pusimos a acceder porque no vamos a perder 45 minutos para poder, bueno, entonces, las regulaciones son importantes, sí, pero si nosotros somos un punto de inflexión allí, si nosotros no entendemos para qué sirven y qué implican, y cuál es nuestra tarea o a qué nos piden, y no hacemos nuestra parte, no sirven de nada. Lo mismo va a pasar ahora con las regulaciones de inteligencia artificial de la Unión Europea. Son fantásticas, pero necesitan de nosotros también, ¿eh? Fernando, Ariel, Santiago, ¿algo para agregar? Solo agrego, en esos procesos de circulación de la información, que es muy sensible desde el punto de vista de la calidad democrática, lo que hay que promover son formas de autorregulación. No, la ley de regulación es un clásico manual de los autoritarismos, es un clásico, casi no puedes encontrar una dictadura que no haya llegado a tener un proyecto escrito prácticamente. Y con todo el crédito que eso tiene, y se termina usando los casos de desinformación y los malos periodistas son utilizados para obtener la legitimidad para castigar con esa ley a los periodistas. Así que ahí lo que hay que buscar son procesos de autorregulación que ya están en marcha. Los diálogos con la plataforma, los diálogos profesionales en los medios en todos los países están permanentemente pendientes de esto porque tienen una aspiración a informar mejor. Como decía Santiago, quieren separarse de alguna forma de los procesos de desinformación y entender que es una oportunidad. También, incluso hasta es una oportunidad de mercado. La posibilidad de convertirse en los guardianes de la información. Y de hecho hay una etiqueta que es la Trust Project, que sirve para eso y que muchos medios la tienen. Porque fíjate que quien más usa la palabra fake news para quejarse fueron Trump, Putin, Maduro. No es casual.
Volviendo a la cuestión del rol de los medios, tenemos esta pregunta, tomando la idea de que es una oportunidad para los medios para revalorizar su reputación, ¿cómo ven el rol de los medios independientes que sí tal vez brindan información veraz? ¿Hay alguna alternativa que, digamos, puede ser una alternativa para la sostenibilidad económica de los medios independientes, formar parte de esta cadena de noticias chequeadas o de noticias veraces? ¿O ese tren ya pasó? Yo creo que el universo de medios se complementa muy bien gracias a Internet entre medios grandes, medios independientes, medios chicos. Yo no creo que haya que renunciar a que existan medios grandes, hegemónicos, porque hay cosas que los medios independientes o pequeños no pueden hacer por una cuestión de volumen. Y creo que la tecnología brinda la oportunidad de que puedan subsistir. El modelo económico está en crisis para todos, no solo para los chicos, sino para los grandes. De hecho, la industria no es mi fuerte, yo soy periodista, no empresario periodístico. Está en búsqueda de nuevos modelos económicos aquí y en el mundo. Pero me parece que periodísticamente hay lugar para todos. Yo creo realmente en eso. Bueno, esta pregunta creo que es para Ariel. Dice así, en el actual escenario global de competencia entre grandes poderes, Great Power Competition, ¿qué tan importante o cuánto está surgiendo a nivel internacional la importancia de tener medios independientes y libres que tengan un alcance global y que puedan justamente contrarrestar esta desinformación, contrarrestar la propaganda? ¿Es algo de lo cual se habla? Bueno, digamos, yo creo que hay dos cuestiones que hay que diferenciar, ¿no? En primer lugar, obviamente el gran esfuerzo contra la desinformación se da en sociedades libres, sociedades democráticas, la cual realmente, digamos, hay no solamente un interés, sino también una vocación para evitar cualquier tipo de desestabilización institucional, y también para acotar los márgenes de intervención de justamente potencias externas o grupos o actores no estatales, digamos, que buscan digamos, un perjuicio digamos, para esta sociedad, ¿no? Entonces, en ese contexto, obviamente, digamos, el rol de los medios de comunicación, como importante, ya sean grandes, pequeños, pero independientes ambos, es fundamental. Digamos, forma parte del ABC de cualquier democracia sana. Y en este sentido creo que es un antídoto contra la difusión, ¿no? Y aquí también, además de los medios, hay iniciativas de think tanks o de sociedad civil que hacen el no chequeo, por otro lado, todo lo que ha sido el desarrollo de la información de fuentes abiertas, los cocinteros, que han sido muy importantes siguen siendo muy importantes en el conflicto con Ucrania, la cual permiten chequear situaciones de desinformación sistemática, ¿no? Entonces, creo que la sociedad civil involucrada en esto, plantea María Laura, ¿no? Que aquí se necesita también la participación, digamos, de nosotros, ¿no? De los ciudadanos, las cuestiones menores, o que podemos hacer pequeñas, como chequear algunas noticias, o ser conscientes de las noticias que consumimos, hasta cuestiones más macro sobre el rol de los medios de comunicación más importante. Tomando sobre eso, tenemos una pregunta que también es abierta, que es cómo justamente se puede educar a los ciudadanos, teniendo en cuenta, y esto por ahí no lo mencionamos, pero así se ve muy claramente la dimensión intergeneracional de este problema, ¿no? ¿Cuáles les parece que pueden ser esas herramientas para educar a los ciudadanos o a las personas para que no se intoxiquen informativamente, entre comillas? Y acá la pregunta completa es, especialmente en países como los nuestros, en países en vías de desarrollo, en los cuales claramente hay otras prioridades, ¿no?
¿cuáles le parece que son las herramientas o los espacios en los cuales se podría mejorar esta educación del ciudadano / consumidor de información? Yo no haría distinción entre sociedades, porque los procesos de desinformación en las sociedades avanzadas, democráticas, me impresionó muchísimo. Me impresionó, nunca pensé que iba a haber esos procesos masivos de desinformación en países que tienen un nivel de instituciones democráticas espectacular. Y no distingue entre niveles de educación los procesos de desinformación, por lo menos no es centralmente. Así que yo volvería al punto de que es convertirte, como dice Laura, no, al contrario, en parte de la desinformación es casi medio inevitable. Por lo tanto, para mí el único foco es, más allá de la labor infernal que están haciendo los chequeadores, todo tratando de entender cómo frenar y cómo evitar que la desinformación se expanda, es fortalecer las plataformas de diálogo. O sea, darle más centralidad a enseñar a dialogar en dos espacios centrales: el espacio educativo y el espacio de los medios de comunicación, que finalmente los medios de comunicación son la escuela de diálogo social. Es ahí donde vemos el diálogo. Después eso se amplifica de alguna forma. Cuando el diálogo en los medios pasa lo que está pasando hoy, que es un desastre, en mi opinión, estoy hablando de Argentina, estoy generalizando, eso se irradia también hacia el resto de la sociedad. O sea, los medios son una escuela de diálogo. A mí a veces yo trabajo en la Facultad de Comunicación y a mí me gusta entender la Facultad de Comunicación como una escuela de diálogo. Entre otras cosas, centralmente es una escuela de diálogo. Así que es algo con lo que hay que reforzar siempre, pero también en la escuela, por supuesto, tratar de ponerle un foco más, un énfasis mayor en enseñar a dialogar. Y enseñar a pensar, a tener pensamiento crítico. Me parece que la educación tiene que concentrarse en una de las grandes habilidades que vamos a requerir es el pensamiento crítico. Y lo que estamos es yendo a una pérdida del pensamiento crítico. Entonces, creo que a todo nivel educativo tenemos que concentrarnos en crear y desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? Y después pienso, yo escribí mi libro después de leer más de 100 libros académicos sobre la temática. En distintos lugares del mundo se habla de la temática, ¿no? De la necesidad de la alfabetización. Hasta María Ressa, en su libro, que dice cómo luchar contra un dictador, y en el caso termina ella concluyendo que cree que la única forma va a ser la alfabetización de los ciudadanos, de los consumidores, después de toda su lucha, ¿no? Entonces, yo creo que hice un libro que sea de divulgación general porque sentí que había una responsabilidad de mi parte. Y creo que nosotros tenemos que alfabetizarnos nosotros, sobre todo quienes somos líderes, quienes ocupamos espacios en el mundo de la comunicación, y que tenemos que ayudar a que otros se alfabeticen. Creo que tenemos una responsabilidad en parte y que esto tiene mucho que ver con que nuestra sociedad se construya sanamente, con poder vivir en sociedades realmente democráticas. Gracias, Laura. Ariel, Santiago, Bueno, final. sí, coincido con el rol de la universidad, tiene que ser educar y educar para el diálogo. Pero en línea con la encíclica que toma Fratelli Tutti, que plantea, ¿no?, como los medios para evitar la polarización. Y creo que aquí hay realmente un trabajo gratis, ¿no? Que es realmente la distancia generacional entre, sí, mi generación, 40, y aquellos que están estudiando la carrera de grado, realmente es bastante grande. Creo que hace falta también un esfuerzo por parte del docente de comprender con mayor profundidad las aspiraciones, anhelos
y la forma en la cual nuestros estudiantes digamos, encaran la educación, encaran el mundo, ¿no? Y esto creo que hay una materia pendiente. Y también hay digamos, una responsabilidad por parte de los docentes de digamos, seguir formándonos en este nuevo mundo, ¿no? Que nos tiene María Laura, la cual las reglas están cambiando, ¿no? Digamos, de una manera bastante abrupta. Hoy en día, utilizar la inteligencia artificial, ChatGPT, es algo como usual, que también los alumnos utilizan en su mayoría, ¿no? Y digamos, también hay que saber enseñar sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías, que sí, que no, digamos, en qué punto específicamente digamos, vamos a utilizar ChatGPT para algunas cosas y para otras no. Bueno, creo que ahí tenemos grandes desafíos y la verdad que la carrera está más sobre los docentes que sobre los estudiantes, ¿no? Como una responsabilidad. Bueno, yo cierro volviendo sobre el tema de los medios. Estoy de acuerdo con todo lo que decía Fernando. Queda ahí abierta la cuestión de si los medios sí tienen el poder o pueden ayudar a moldear, o si también no son un reflejo de la sociedad, ¿no? Lo que vemos en los medios no es también lo que circula en la sociedad, sobre todo en los medios, llamémosle electrónicos, ¿no? Es decir, esa crispación que uno ve en ciertos programas de la televisión o en los debates radiales. Y me parece que ahí tienen un papel como para calmar y para impulsar un clima generalizado distinto. Vivimos un momento difícil, sobre todo por lo electoral y lo que se está viviendo, pero creo que tienen esa posibilidad de que se pueda aportar a un pequeño cambio en este tema para vivir con una polarización, por lo menos, que no impida la convivencia. Gracias, Santiago. Acá nos piden el nombre del libro al que se refiere la expositora. Acá no sé si lo pueden ver en nuestra pantalla. El desafío digital, informarse, pensar y decidir libremente en la era cibernética, de Gránica Editor, el libro que acaba de sacar María Laura García hace unos meses. Sí, ¿no? Hace unos meses. Bueno, me toca cerrar. La verdad les quiero agradecer a todos y cada uno de nuestros expositores que nos acompañaron por su tiempo y por todo lo que han compartido con nosotros hoy. También a nuestra audiencia, a nuestra moderadora Inés. Y bueno, la verdad que creo que estuvimos hoy hablando de un tema que es profundamente relevante. Creo también que es interesante poder hacer este tipo de ejercicios también desde distintas miradas, desde la disciplina de la comunicación, desde el sector privado, desde la academia, desde las relaciones internacionales, desde medios como el que encabeza como editor Santiago. Me parece que esa es parte también de la llave. Me quedo con algunos interrogantes, tal vez para seguir esta conversación, ¿no? Que tiene que ver con no solamente desde lo que son las relaciones internacionales, este escenario geopolítico al que nos enfrentamos, sino también cómo esto repercute en los nuevos desafíos que tiene el Estado a nivel mundial en este dominio que es el ciberespacio, los nuevos actores, ¿no? Me quedó pendiente también ver, sobre todo por la influencia que tienen las redes sociales, la importancia que tienen o el rol que tienen estos grandes grupos, estas grandes corporaciones que encabezan o son los dueños de estas grandes redes. Y también la cuestión, un poco volviendo al principio y a la exposición de Fernando, ¿no? La cuestión de cómo esto baja o aterriza en nuestra esfera pública y digamos, en esta capacidad que tienen nuestras sociedades de ser democráticas, de ser resilientes. Así que bueno, con eso les agradezco y bueno, también le agradezco a Inés, nuestra moderadora, y muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, Flor.